Bueno, para debatir la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, me enlazo ahora con Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales de Acción Nacional, y con Renata Turrent, que es analista en políticas públicas y simpatizante de la 4T. Gracias a ambas, muy buenas noches. Gracias, Hernán, buenas noches Renata. Hola, Hernán, hola, Mariana, y a todo el auditorio. Gracias a ustedes por aceptar este debate. Déjenme contarles las reglas. El debate consta de 3 bloques. Cada participante va a tener un tiempo determinado. En general es 1 minuto, 1 minuto y medio para cada exposición. Cuando haya concluido su tiempo, va a sonar un timbre que se escucha más o menos así. De todas formas, ustedes van a tener un reloj abajo en la pantalla que les va a indicar cuánto tiempo les queda. Las participantes no se podrán arrebatar la palabra, pero sí podrán hacer exclamaciones o breves preguntas mientras hable la otra persona. Esas son las reglas. Vamos a dar inicio al debate. La primera pregunta que quisiera formularles es sobre esta visita del presidente López Obrador a Washington. ¿Es pertinente que el presidente vaya a los Estados Unidos en este momento? Les voy a dar 1 minuto y medio a cada uno de ustedes, comenzando por Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias, Hernán. Me parece totalmente imprudente esta visita a los Estados Unidos cuando se tiene pronto el proceso electoral. Estamos hablando de que en el mes de noviembre son las elecciones en Estados Unidos y pues Donald Trump no es el favorito en las encuestas. Me queda claro que ya entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Sí sería una visita que valdría la pena si Trudeau, el presidente de México, y el presidente de los Estados Unidos, pues estuviesen juntos. Esto parece, pues, de cierta manera vemos a un López Obrador que después de todo lo que ha lastimado a México, Donald Trump, después del maltrato que ha recibido, nosotros nada más hay que recordar los tweets de López Obrador cuando se le ocurrió a Enrique Peña Nieto recibir a Trump en México. Bueno, hizo todo un escándalo y lo podemos ver hoy en las redes sociales. Me parece imprudente. Hay que señalar que el presidente de México, por ejemplo, ha declinado asistir a tomas de protesta de jefe de estados, al aniversario de los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, a la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU, a la cumbre del G20, al Foro Económico de Davos, y podría yo seguir aquí con una lista de eventos internacionales muy importantes, pero el presidente le ha dado prioridad, y así lo dijo él, que la mejor política exterior es la interior. Me parece imprudente el momento. Gracias. Sí, importante la relación con Estados Unidos, obviamente, pero no es el momento. Gracias, Mariana. Renata Turrent, por favor. No, totalmente en desacuerdo. Creo que no estamos jugando, se está haciendo política exterior, no estamos jugando a las peleas de secundaria. Y en cualquier circunstancia, si te dijeran el presidente de México va a ir a sentarse a una mesa de trabajo, una visita oficial con el presidente de Estados Unidos después de la firma de un tratado internacional del tamaño y de la importancia del TEMEC, pues a todo el mundo le haría lógica. Ahora, tampoco Trudeau ha dicho que no, hasta donde yo tengo entendido. Entonces eso todavía no lo sabemos, pero independientemente de si va o no, México no es Canadá, y entonces México no se puede poner a las patadas con Estados Unidos, y la política no se analiza al vacío. Entonces no podemos nada más decir, bueno, pues entonces, o sea, si no va, pues no fue y ya. Bueno, el no ir tiene consecuencias, es una decisión política, y el no ir significaría pues meterte con Sansón a las patadas, que no creo que tenga un sentido político lógico en medio de una pandemia en general, ¿no? Con Estados Unidos, pero muchísimo menos en medio de una pandemia. Y si bien las elecciones son en noviembre, como decía Mariana, eso en primer lugar a México no tendría por qué importarle, porque no nos metemos, y han hecho un trabajo exhausto el gobierno mexicano en no meter, y no solamente esta administración en general, en no meterse en la política de otros países. ¿Por qué lo empezaríamos a hacer ahorita? No se va a hablar del tema. Y bueno, y francamente comparar la visita de Peña Nieto con la de ahorita con López Obrador, pues es un poco de pereza. A eso iba.
A eso iba precisamente, Renata. ¿Por qué la visita de Trump a México en 2016, que todos coincidimos que había sido un error y que había sido una mala idea? ¿Por qué si en ese momento consideramos que era una mala idea? ¿Por qué esta visita que se está planeando hoy sí es una buena idea? ¿Cuáles son las diferencias de entonces? ¿Cuáles son las diferencias de ahora? Y ahora vamos a invertir el orden. Le daría la palabra a Renata, por favor. 1 minuto y medio. Radicalmente, ¿no? O sea, Trump era candidato a presidencia en un momento que, además de todo, su tono político contra México estaba haciendo campaña poniendo a México como el enemigo de Estados Unidos, ¿no? Totalmente diferente a la circunstancia que tenemos hoy, cuando nos guste o no, y vaya que a la gran mayoría no nos gusta Trump, pero es que ese no es el problema. Donald Trump, nos guste o no, es el presidente que escogieron los estadounidenses, y tenemos que hacer política exterior, no jugar a los berrinches diplomáticos. Muy diferente a recibir a un candidato en plenas elecciones, que sí se vio como un acto de injerencia política en medio de unas elecciones de otro país. Sería, francamente, como mucha gente ahora dice, ¿y por qué no se reúne con Biden? Bueno, porque es candidato. Biden hoy no es nadie, o sea, no tiene ningún puesto por el cual AMLO tendría por qué sentarse con Biden. Y ahí sí, si se sentara con Biden, creería que es un error. Yo creería que es un error político, porque está en plena campaña. No así con Trump, que de verdad, o sea, no me estoy sentando aquí a defender a Trump, simplemente, nos guste o no, es el presidente del país más poderoso del mundo. Gracias, Renata. Mariana, por favor. Bueno, a mí me resulta increíble que ya en este momento López Obrador esté muy preocupado por la política exterior. Y en el momento más álgido de la pandemia en México, en el momento más álgido de la pandemia en Estados Unidos, se le ocurre hacer, después de más de 1 año y medio de gobierno, hacer esta visita a los Estados Unidos. Hay que recordar que Trump sí es el presidente de los Estados Unidos, pero también es el candidato de los republicanos. Si como presidente de México se te ocurre ir a los Estados Unidos a visitar a Donald Trump, lo cual me resulta increíble, ¿no? Porque hay que recordar que desde la Casa Blanca se ha perseguido, se ha deportado, se han encarcelado también a miles y miles de mexicanos. Hay que recordar también que la Guardia Nacional se convirtió en el muro de Trump. En lugar de que la Guardia Nacional hoy estuviese cuidando a los mexicanos, está protegiendo a Donald Trump. Es el muro de Donald Trump. Y somos en la práctica, no hay que olvidarlo, tercer país seguro. Y creo que, insisto, tenemos un gravísimo problema sanitario que los dos parece que los están borrando del mapa, pequeña crisis de salud. A mí me parece totalmente imprudente, me parece que López Obrador está yendo porque Trump se lo está exigiendo, y así no debiera de ser. El presidente era muy valiente en campaña. ¿Qué le pasó? ¿Será que hay algo que no sabemos de la relación con Trump? Digamos, que la misma exigencia que le hizo a Peña se la está haciendo a López Obrador. ¿Se imaginan ustedes esa posibilidad? No, si pues es que no sabemos. Puede ser que haya información ahí que nosotros no tenemos de cómo se maneja Trump. Si algo le podemos reconocer a Andrés Manuel López Obrador es que hace política abiertamente. Ya no se hacen la política por abajito del agua con el Rápido y Furioso, como hacía Calderón o Peña, que todo lo hacía por abajito del agua. A Andrés Manuel se le puede criticar lo que quieras, pero no hace tratos por abajo del agua jamás. Y nada más para aclarar, no es un momento así como, ¡ay! Se me ocurrió ir a Estados Unidos después de 1 año y medio. Es la firma del TEMEC, por Dios, que nos urge. O sea, sería una catástrofe que ahorita no tuviéramos... Déjenme ir a un corte, porque la firma, no se requiere formalmente la presencia de los dos mandatarios ahí. Es una ceremonia, pues. Pero bueno, déjenme ir a un corte y ahorita continuamos con este debate. Permítanme 1 minuto, por favor. Estamos debatiendo entre Mariana Gómez del Campo y Renata Turrent. El día de ayer, el presidente López Obrador ofreció un discurso en Palacio Nacional para conmemorar los 2 años de su triunfo electoral y rendir un informe sobre las principales acciones de su gobierno. Vamos a ver este material
para recapitular algunos de los puntos más importantes del discurso de ayer. El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en Palacio Nacional un informe de los logros de su gobierno, con motivo del segundo aniversario de su triunfo en la elección del 1 de julio de 2018. Entre lo más destacado de su discurso, aseguró que se está haciendo justicia en el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Afirmó que en más de un siglo no se había insultado tanto a un presidente de la República y destacó que su respuesta ha sido la tolerancia y no la censura. En materia fiscal, López Obrador subrayó que se terminó con la condonación de impuestos y que se combate a los falsificadores de facturas, convirtiendo esta práctica en un delito grave. López Obrador celebró el ahorro y la austeridad de su administración y recordó que los altos servidores públicos cuentan con menores salarios y se eliminaron los seguros privados a costa del erario. Resaltó que las obras de su administración ahorran alrededor de 270,000 millones de pesos. Estas son el aeropuerto Felipe Ángeles y la reconstrucción de 6 refinerías, además de la construcción de la de Dos Bocas. El presidente celebró el repunte de la producción de petróleo. En materia de salud, destacó que se han contratado a más de 46,000 trabajadores de la salud. Sobre los programas sociales, López Obrador hizo un largo recuento, entre otras informó que hoy 8 millones de adultos mayores reciben una pensión y se otorgan 11 millones de becas a estudiantes de todos los estratos sociales. 700,000 jóvenes están siendo contratados como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El presidente apuntó también que al destinar recursos a los menos favorecidos se logrará un mayor consumo que permitirá una rápida reactivación de la economía para salir de la crisis que hoy vivimos. Finalmente, ratificó que prestará atención a que las elecciones sean limpias y libres. Reiteró su compromiso con la no reelección y agregó que, así como consiguió la victoria con la ayuda de todos, así su gobierno también será para todos. 2 años del triunfo de López Obrador y un discurso para resaltar los logros de su gobierno. ¿Cómo llega el presidente después de estos 2 años de su victoria? ¿Cómo llega el presidente a su segundo año ya? Vamos a empezar ahora con Mariana Gómez del Campo. 1 minuto y medio, por favor. Bueno, me parece increíble el informe, ¿no? El informe, porque además no era día de informe, que rindió el día de ayer ante su gabinete. Y lo digo porque de entrada los integrantes del gabinete llegaron en Suburbans, con seguridad. Me parece totalmente contradictorio al discurso de austeridad. ¿Y cuántas veces ha dicho el presidente? Se acabaron las camionetas, se acabaron los guardaespaldas, se acabaron todos aquellos que cargaban portafolios, y así lo vimos. También dice el presidente que ha sido el presidente más insultado. Hay que recordarle al presidente que este es el presidente que más ha insultado a los mexicanos. Lo hace todas las mañanas. Insulta a los periodistas, insulta a los neoliberales, que por cierto, el TEMEC es lo más neoliberal que hay, es lo único que puede presumir el día de hoy. Por cierto, ya se firmó desde hace varios meses, o sea que no tendría por qué ir a los Estados Unidos, pero bueno, ese es ya otro tema. Si hablamos del tema de la seguridad, el 2019 y esto que va del 2020 ha sido la época más insegura por la que hemos atravesado como país. Ha sido el año más violento. Solamente en este año y medio han sido asesinadas más de 53,000 personas, casi 54,000 para ser exactos, entre ellas más de 5,800 mujeres y 1,800 niños y adolescentes. Gracias, Mariana. Renata, por favor. Bueno, claramente tengo una visión distinta, pero nada más voy a contestar que, híjole, hablar sobre las muertes como para capitalizar políticamente después del desastre que nos dejó el PAN en este país, la verdad me parece súper grave y me parece una ofensa a la gente. En ese sentido, creo que al contrario, creo que el presidente en un año dificilísimo como el que hemos tenido no solo en México, sino en todo el mundo, yo sinceramente, y estoy segura que la gran mayoría del país está muy agradecidos de estar en las manos de alguien como López Obrador y no en las manos de un inepto como Peña Nieto o de un narcotraficante como Calderón, ¿no? Nada más
ver la diferencia de gestión de una pandemia y otra entre Calderón y AMLO te explota la cabeza. Hace poco, el fin de semana, Pie de Página sacó un reportaje de una entrevista con López-Gatell y hablaba de cómo se tapaban todos los datos y se mandaban unos datos a la OMS y luego se pedía que no los informaran aquí en México con Calderón, que todo tenía que pasar por Cordero para poderle esconder los datos a los mexicanos, y hoy por primera vez en la vida tenemos los datos abiertos para que cualquier mexicano se meta a ver lo que esté pasando. Entonces, estar en una situación tan compleja y tan difícil como la que estamos, yo agradezco profundamente que estemos en manos de un equipo profesional y honesto como el del presidente. Y en términos económicos, me parece un gran acierto tener a alguien que por primera vez no está tomando las decisiones de política económica, un grupo de élite económica que nadie eligió. Gracias, Renata. El presidente destacó y es algo en lo que ha insistido en las últimas semanas, pero ayer en su discurso lo mencionó con especial énfasis, que él está priorizando al 70% de la población, a la población más pobre de este país, al 25% de las familias de menores ingresos. Él, de alguna forma, lo que dijo ayer es, la lógica de que siempre nos habían vendido es que el bienestar llegaba de arriba hacia abajo por goteo. Y hay un par de frases del discurso del presidente donde lo que nos está diciendo es que la lógica es inversa, que la lógica de su gobierno es que si favorecemos a ese 70%, al final el beneficio va a ser para el resto de la sociedad. Hizo bien el presidente, ha hecho bien el presidente en establecer ese tipo de prioridades, de atención en su gobierno, Mariana. Un minuto cada una, por favor, un minuto. Claro que sí, me parece, por supuesto, fundamental favorecer a los que menos tienen. Lo que sí me da tristeza es ver a un presidente que habla tanto de los pobres, que a veces parece que lo que quiere es que los pobres sigan siendo más pobres. Hay que darles oportunidad para que salgan de la pobreza. Eso por un lado. Hoy estamos viviendo una pandemia de inseguridad, estamos viviendo una pandemia de salud. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay medicamentos. La actitud de la primera dama de responder así ante una solicitud de que debe atender a los niños con cáncer, de que debe atender a los padres de los pequeños con cáncer y que diga, no soy doctora, habla muchísimo de lo que es la 4T. Se han deshumanizado, el poder les está cayendo bastante mal, y yo solamente les recuerdo, la política de López Obrador con su principal bronca, que es el tema de la inseguridad, ha sido de abrazos y no balazos, ha sido de abrazar a la mamá del Chapo, ha sido de liberar a Ovidio, el hijo del Chapo. Entonces yo me pregunto, ¿quién está pactando con el narcotraficante? El que Gracias, Mariana. Llama López Obrador. Gracias, Mariana. Pues ahí hay mucho para que respondas, si quieres, o si quieres enfocarte. El pacto contra el narcotraficante está detenido en Nueva York, ¿no? Y nada más para contestar sobre lo que dice Mariana sobre las oportunidades. Nosotros y el gobierno federal, la 4T no cree en oportunidades, cree en derechos. Y por eso se cambió la Constitución para garantizar que los programas sociales lleguen a la gente independientemente de lo que pasa en el país. Tiene que haber presupuesto para estos programas. Entonces, no, nosotros no creemos en oportunidades, y qué bueno, porque son derechos que la gente tendría que tener. Y dos, como decía en mi intervención anterior, en el periodo neoliberal había una silla de oro en la cabecera para que la élite económica pudiera tomar las decisiones de política económica. Y esa gente que tomaba esas decisiones, nadie las eligió. Nunca se han presentado en las urnas, nunca han ganado una elección, y sin embargo tomaban estas decisiones importantísimas que lo único que hicieron fue agravar la desigualdad. Y yo le invito a Mariana que nos dé un solo ejemplo de ese famoso trickle-down economics que llaman los gringos, o acá el que llueve arriba y botea abajo, de cómo ese tipo de intervenciones de política económica mejoran la situación de la mayoría del país y no empeoran la desigualdad. Gracias. No existe ni uno solo. Gracias, Renata. El presidente menciona en su discurso, y lo ha venido diciendo en las últimas mañaneras, que lo peor de la pandemia ya pasó. Y asegura que el ritmo de desempleo ya tocó fondo, que han aumentado incluso las remesas, que se han recaudado más impuestos, fue otro de los temas que destacó ayer,
Es decir, el presidente de alguna manera está adelantando ya que los peores efectos de la crisis habrían pasado. ¿Coinciden ustedes con este diagnóstico? Y vamos a invertir el orden ahora, empezando por Renata Turrent. Ojalá que sí, ojalá que tenga razón. Los datos ahí están y sí parece ser que como bien había predecido el subgobernador del Banco de México, Esquivel, iba a ser una crisis en B. Ojalá que siga viéndose así por el bien de todos los mexicanos. Y pues sí, ¿no? Ahí se ven los datos de desempleo, que fueron mucho más fuertes en abril, luego un poco menos en marzo, y parece que, en abril, en mayo, y parece que en junio ya van a ser menos de 100,000 desempleados y desempleadas. Ahora, esto no significa que no pueda haber una segunda o una tercera ola, ¿no? No solo en México, sino en todo el mundo, y se ha anunciado ampliamente en las conferencias vespertinas que esto puede suceder. Pero de suceder esto, creo que nos agarraría en una situación muchísimo mejor, porque después de la desgracia del desmantelamiento del sistema de salud y del intento de privatización de se ha podido hacer una reconversión hospitalaria 6 veces más de las camas que nos había dejado el periodo neoliberal. Y tenemos una cultura que nos ayuda. Mariana, por favor. Bueno, primero el periodo neoliberal les está heredando el TEMEC, y tan es así que están celebrándolo, que el presidente López Obrador va a ir, se va a poner a las órdenes de Donald Trump, va a estar a sus pies haciendo lo que Donald Trump le pide. Hay que recordar que le debe favores López Obrador a Trump, el tema de los barriles de petróleo de la OPEP, que según esto iba a poner Estados Unidos, los ventiladores que le mandó Trump, esas cosas no se pagan solas. Y también les recuerdo, tenemos 12 millones de personas desempleadas desde abril. 1.9 millones de mexicanos hoy caen en la informalidad. México salió de la lista de los 25 mejores países del mundo para invertir. El PIB se contrajo 2.4% anual en los primeros 3 meses de 2020. Ojo, estos son datos muy concretos. Hoy estamos viviendo una pandemia de inseguridad porque optó el presidente por pactar con el narcotráfico. Estamos viviendo una pandemia de salud porque se abandonó a los hospitales, Gracias. A los médicos, a las enfermeras. Gracias, Mariana. Permítanme ir un corte y pasamos al tercer bloque de este debate. Ya volvemos. Gracias, estamos en este debate entre Mariana Gómez del Campo y Renata Turrent. Y quisiera hacerles una última pregunta ya para cerrar. Tiene que ver con el tema de la seguridad, especialmente con lo que sucedió en Guanajuato ayer, donde en un centro de rehabilitación fueron asesinadas 28 personas. Desde hace varios meses este estado, Guanajuato, es el que más homicidios contabiliza, y el 80% de estos se atribuyen a la rivalidad entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima. Ayer el presidente comentó este tema y habló especialmente sobre el fiscal de Guanajuato. Vamos a escuchar lo que dijo. Tendrá que alcanzar al procurador y al secretario de Seguridad. Eso lo tienen que decidir ellos, pero una autoridad que lleva 12 años en el cargo y que tiene estos resultados, es como si no me aprobaran como presidente y yo alegara de que me eligieron hasta el 24 y me quedo campante cuando la gente no me respalda. ¿Dónde está la democracia? ¿No es el pueblo el que manda? Entonces, en política, entre otras cosas, cuentan los resultados. Hay un cruce ahí de opiniones. Los gobernadores del PAN atribuyen esta crisis de seguridad al presidente de la República, pero el fiscal Gers Manero se ha inclinado más bien por investigar al fiscal que lleva ya varios años en el puesto, y el presidente de la República respalda esa postura. ¿Se le debe atribuir esta crisis a la estrategia de seguridad, a esta crisis en Guanajuato, a la estrategia de seguridad del presidente, o se le debe atribuir al gobernador Diego Sinue y al fiscal Carlos Zamarripa? Vamos a empezar contigo, Renata. 1 minuto, por favor.
Bueno, primero que nada, creo que antes de cualquier posición política tenemos que recordar que estas son vidas, porque de pronto en un país como México nos desensibilizamos de la pérdida de vidas y empezamos a hacer peleas políticas, olvidando que hay 24 familias hoy que perdieron a sus seres queridos, y es súper doloroso lo que nos sigue pasando a partir de la guerra del narco que inició Felipe Calderón. Ahora, a mí sí me parece un escándalo que después de 12 años tengas los resultados que tengas y sigas estando en un puesto, ni siquiera por dignidad puedas renunciar. Guanajuato tiene del 10 al 15% de los homicidios diarios, siendo uno de los estados más pequeños del país. Es una locura. Y recordemos que además de todo eso, es una de las policías que en teoría se ha reforzado, que en teoría se han cuidado los sueldos. Y ahí está toda la estrategia fallida de gobiernos anteriores de, miren, vamos a fortalecer las policías locales para poder mejorar la seguridad. Ahí están los resultados. Yo sí quiero que entre la Guardia Nacional y ponga orden. Gracias, Renata. Mariana, por favor, un minuto. Bueno, primero hay que señalar que el gobierno federal decidió abandonar Guanajuato, y esta ha sido una denuncia constante del gobernador Diego Sinue. Por otro lado, la delincuencia organizada es delito federal. Se requiere de intervención coordinada de autoridades federales y autoridades locales. El presidente de la República no ha querido coordinarse, y esa falta de coordinación tiene incendiado al Estado. El presidente de verdad tiene que hacer algo al respecto. La Guardia Nacional, con todo respeto a lo que aquí se señala, lamentablemente está hoy en la frontera vigilando a los migrantes, persiguiendo a los migrantes. Claro que todos debemos de sensibilizarnos ante lo que ocurre en el país. La inseguridad es un tema que nos rebasa, es un tema que tiene rebasado al presidente de la República, y si se sigue pactando con el narco, como lo hizo ya con Ovidio, como lo hizo ya también con la madre del Chapo, va a ser difícil que esto termine. Mariana Gómez del Campo, Renata Turret, les agradezco mucho por haber participado de este debate. Muy buenas noches a ambos. Gracias, igualmente. Renata, gracias. Y buenas noches a ustedes que nos siguen. Mañana